Feliz sábado, querida Iglesia. Hace pocos viernes estábamos hablando del pensamiento positivo y hablábamos de cómo partimos desde nuestra realidad con una actitud distinta que la que normalmente podemos ver a nuestro alrededor o nosotros mismos a veces sufrimos o caemos en ella. Hoy vamos a ver la segunda parte. Antes de hacerlo, vamos a pedir la bendición del Señor. Querido Señor, te damos muchísimas gracias por la vida, siempre te agradecemos por ella. Te damos gracias porque hoy podemos estar de nuevo juntos, te damos gracias por esta tecnología que nos lo permite. Gracias, Señor, por la Iglesia pendiente de estas reflexiones, creciendo con ellas. Gracias por todos los amigos que también nos siguen y atienden estos mensajes de esperanza en nuestro canal. Señor, que tu Espíritu Santo los acoja y les dé la bienvenida, que puedan sentirse parte de esta gran familia que es tu pueblo de Dios, que es tu pueblo, Señor. Bendícenos en esta reflexión para que pueda ser útil
para que tú, Señor, la emplees para ayudarnos a ser mejores personas. Pedimos por todos los que están enfermos, una vez más, por todas las desgracias, por todas las cosas terribles que ocurren en este mundo, por todos los que la sufren. Señor, haznos portadores de esperanza. Queremos ayudar a los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a hacerlo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta era la última diapositiva que estuvimos viendo sobre Efesios 4. Retomamos el texto un poco para recordar. Nosotros estábamos viendo las herramientas que nos provee la palabra de Dios para hacer frente a las situaciones complicadas de nuestras relaciones, de nuestra Biblia, de nuestra vida, perdón, porque la Biblia nos ofrece herramientas. Hay aspectos de la palabra de Dios que muchas personas todavía no han conocido, quizás están descubriendo con estas reflexiones. Desde que hace unas semanas he venido tomando temas y compartiendo con vosotros que el Señor ponía en mi corazón para descubrir esas herramientas de relación. Así que retomamos el texto de Efesios 4, estábamos hablando de cómo tener una mente libre de impurezas. Este texto nos habla de autocontrol. Estamos en el versículo 26 del capítulo 4 de la epístola a los Efesios. Dice, si alguna vez os enojáis, que vuestro enojo no llegue hasta el punto de pecar, ni que os dure más allá de la puesta de sol. Y luego sigue diciendo, y no deis al diablo oportunidad alguna. Y luego pues habla de todo aquello que estábamos haciendo mal, que no deberíamos volver a hacer. Bueno, es muy impactante este texto porque podemos enojarnos todos. Hay situaciones que nos enfadan, que nos molestan. Y estar enfadado no es un pecado, ¿sabéis? Jesús también se enfadó. Jesús se indignó profundamente, se enfadó con aquel gallinero gigantesco, aquel establo gigantesco de mercado fraudulento en que habían cometido el atrio del templo. Habían convertido aquello en una especie de establo donde había toda clase de animales y se vendían a precios desorbitados, hacían cambios de moneda fraudulentos, sobre todo para los que venían de fuera, para poder comprar animales para el sacrificio. Jesús denunció, habéis convertido mi templo, mi casa de oración, en cueva de ladrones. Jesús se enfadó. Es que estar enfadado no es pecado. Lo que dice aquí el texto es que, a pesar del enfado, nosotros podemos llegar a este momento de autocontrol en que el enfado no hace que nosotros desboquemos nuestros labios y nuestras palabras al punto de pecar, al punto de ofender. ¿Recordáis lo que dijo Jesús? No matarás. Oísteis que fue dicho no matarás, mas yo os digo, si tú llamas imbécil a tu hermano, estás siendo culpable del mandamiento. Jesús fue radical aquí. ¿Qué quería decir? Matar significa no solamente quitar la vida, es agredir la sensibilidad del otro, atentar contra su vida emocional, psicológica, espiritual. Jesús fue radical en la interpretación de la ley. Entonces, claro que podemos enojarnos, pero es que el enojo hace que nosotros seamos agresivos hacia los demás y nos comportemos de una manera indigna y les hagamos daño, entonces el enojo se transforma en otra cosa. Pero no porque la Biblia diga que no sea una cosa habitual que nos enojemos por cosas. Hay cosas que nos molestan, pero que vuestro enojo no llegue hasta el punto de pecar. Ni que dure más allá de la puesta de sol. Es muy bonita esta idea, porque quiere decir, de manera metafórica, diríamos, que no dejes que tus enfados se te pudran en el interior, entre las manos. Porque mirad, hay una forma errónea o falsa de cristianismo que hace que entendamos el texto de llevar la cruz de manera equivocada. Entonces, cuando tenemos un problema de relación con alguien, estamos dispuestos como cristianos a aguantárselo todo. Y no es así. Esto no es llevar la cruz. Llevar la cruz significa toda la responsabilidad que conlleva seguir la vida que Cristo nos ha propuesto llevar. Pero en las relaciones fue Jesús también el que a veces dijo algunas cosas para que sus contemporáneos, sus paisanos, sus discípulos, sanearan algunas cosas en su mente. De otra manera no hubiera hecho eso en el templo. ¿Me explicó? Así que de vez en cuando pues hay que decir las cosas, pero no dejar que eso se nos pudra dentro, porque no nos hace bien. Esa forma de cristianismo que hace que yo aguante todo y no diga nada, al final hace que yo me convierta en una persona amargada, triste, resentida, infeliz. Nosotros estamos aprendiendo las herramientas desde hace ya varias semanas con estos dos temas, sobre todo,
las herramientas para poder ser asertivos, para poder decir todo aquello que debería cambiar, empezando por nosotros, y ayudando a que también puedan cambiarlo los demás, ayudar a que eso sea posible. Así que fijaos cuánto se puede sacar de este texto. No deis lugar al diablo oportunidad alguna. Es que, efectivamente, esto es lo que el mal aprovecha. Las acciones malas tienen su fuente en los malos pensamientos. Por eso dice, no deis al diablo oportunidad alguna. Y dice, si alguno robaba, no robe más, sino que se esfuerce trabajando honradamente con sus propias manos para que pueda ayudar al que está necesitado. Y así sigue diciendo, no empleéis palabras groseras, usad un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que os escuchan. No causéis tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en vosotros como un sello que os distinguirá en el día de la liberación. Nada de acritud, rencor, ira, voces destempladas, injurias o cualquier otra suerte de maldad. Desterrad todo eso. Sed, en cambio, bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándoos mutuamente, como Dios os ha perdonado por medio de Cristo. De verdad que este capítulo 4 hay que leérselo 1 y 1000 veces. 1 y 1000 veces para que nos ayuden a entender este mensaje de Dios. Porque dice Santiago 1.14, que también tenéis reseñado en la diapositiva, que todo lo malo viene de nuestro interior, viene de nuestros malos pensamientos que engendran malas acciones. Cuando una persona piensa, como Robin Hood, que el rico tiene demasiado y que el pobre necesita, pues bueno, robo, ¿no? Y el robo está justificado. Cuidado, el mal nunca está justificado, la justicia sí. Y debemos llevar a la justicia a las personas que abusan del pobre. Pero es otra cosa. Lenguaje útil, puro, constructivo. Lo hemos leído. No causemos tristeza al Espíritu Santo. Desterremos en nosotros todo lo que sea. Y fijaos la suerte de palabras que hemos leído aquí tan significativas. Volvamos a leer este texto en casa. Recordadlo. Efesios 4. Es un capítulo impresionante. Finalmente, una mente sana no acumula basura. Cada día tira la bolsa. Imaginaos que nuestra mente cristiana fuera como nuestra casa, ¿no? Tu mente es tu casa, entonces, en lugar de tirar la basura, pues tú la acumulas. Pues claro, es tu cruz, ¿no? A soportar cualquier cosa, la acumulas. Allí vas acumulando, acumulando. ¿Alguna vez se os ha acumulado demasiada basura en casa? A algunos no les pasa nunca, pues enhorabuena. Pero alguna vez, a mí me ha ocurrido salir de casa y llevar la basura en el coche para tirarla y llevármela de paseo kilómetros y kilómetros. Subir a casa tranquilamente y al día siguiente cuando bajas al coche dices, ¿qué le pasa a este coche? ¿Qué mal huele? Hay que sacar la basura, hay que sacar la basura. No podemos guardar las cosas, pero las cosas tienen que salir, fijaos, sin acritud, sin rencor, sin ira, sin voces destempladas, sin injurias o cualquier otra suerte de maldad. Seamos, en cambio, bondadosos, compasivos, perdonándonos, ¿sabes? Pero para que haya perdón tiene que haber confesión. Tiene que haber confesión, tiene que haber humildad, tiene que haber puentes que se establecen entre las personas. No hagáis como que no os ha pasado alguna cosa. Si algo nos molesta, digámoslo. Oremos mucho, pero hagamos el ejercicio de decirlo, como hemos dicho en el tema anterior, repasadlo para los que no habéis podido verlo, donde damos las herramientas para saber cómo decir las cosas. Este texto ya nos recuerda unas cuantas muy importantes, no obstante. Efesios 5 es otro capítulo que no podemos perdernos de vista, donde se nos llama a los hijos de Dios hijos de la luz. Me gusta esta expresión, hijos de la luz. Hay muchas lecciones aquí. Por ejemplo, versículo 12. Yo os recomiendo que leáis todo el capítulo en casa. Entonces, leemos en el 5, versículos 1 y 2. Puesto que sois hijos amados de Dios, procurad pareceros a Él. Y haced del amor norma de vuestra vida. Pues también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Así que, si somos hijos de Dios, mira, tú dices, bueno, yo cristiano todavía no soy, estoy escuchando este vídeo y me parece muy bien lo que estás diciendo, pero yo, claro, ¿cómo me aplico este texto? Pues de la misma manera, si tú eres o persigues el bien como motivo de tu vida, sé fiel a ese bien, ¿ves? Procura parecerte en la realidad a ese bien que tú proyectas mentalmente, ¿ves?
estamos en la misma situación. Yo hablo de Dios, tú hablas de otros conceptos, pero estamos en la misma línea. Versículos 3 al 5. Y en cuanto a la lujuria, a cualquier clase de impureza o a la avaricia, ni siquiera se mencionen entre vosotros. Así deben comportarse los creyentes. Y lo mismo digo de las obscenidades, conversaciones estúpidas o indecentes. Cosas todas que están fuera de lugar. Lo vuestro es dar gracias a Dios. Tened bien entendido que ningún lujurioso, ningún indecente, ningún avaro, la avaricia es una especie de idolatría, tendrá parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Qué importante, qué impactante este texto, ¿verdad? Muy impactante. Seguimos versículos 5 en adelante, desde el 6. Que nadie os engañe con palabras falaces. Estas son precisamente las cosas que encienden la ira de Dios sobre quienes se niegan a obedecerle. ¿Queréis también vosotros ser cómplices suyos? En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz al estar unidos al Señor. Portaos como hijos de la luz, cuyos frutos son la bondad, la rectitud y la verdad. Bondad, rectitud y verdad. Haced lo que agrada al Señor y no toméis parte en las estériles acciones de quienes pertenecen al mundo de las tinieblas. Desenmascarad, ¿ves? Hay una acción proactiva aquí. Hay un compromiso del creyente que no está viviendo su mundo ¿verdad? Pensando en la espiritualidad, ignorando. No. Desenmascarad más bien esas acciones, pues hasta vergüenza de decir lo que esos tales hacen a escondidas. Pero todo cuanto ha sido desenmascarado por la luz queda al descubierto, y lo que queda al descubierto se convierte a su vez en luz, porque entonces, cuando se destapa el pecado, hay oportunidad de cambiar. Y mira, te os digo una cosa, tú igual que yo, vosotros igual que nosotros. A veces hasta que la vida no nos pone en una situación en la que ya no hay más disimulo y no podemos seguir mintiendo, no hay cambios verdaderos. A veces la vida nos pone morados, pero mejor una vez morado que 100 colorado. A veces la vida nos mete en una situación, nuestra estupidez, nuestro egoísmo, nuestra maldad, nos pone en una situación muy comprometida, muy dolorosa, para mí y para los que nos rodean. Pero gloria a Dios, porque es la única forma en que el ser humano toma decisión de verdad de cambiar. Este es el poder del mal, este es el poder del pecado, que hasta que no queda la luz, no empieza la oportunidad, y aún así hay personas que se resistirán. Por eso se dice, despierta tú que estás dormido, levántate de la muerte y te iluminará Cristo. Qué importante es este texto, qué importante es este mensaje. Seguimos con el capítulo 5, versículo 15, dice, estad pues muy atentos a la manera que tenéis de comportaros, no como necios, sino como inteligentes. Dejemos de comportarnos de manera inmadura. Me vais a perdonar ahora que diga algo, pero yo es lo que pienso. A mí me sorprende que una persona adulta como yo, tengo 58, no sé qué edad tienes tú que me estás escuchando, ahí me sorprende que haya una persona que diga, basta que me prohíban una cosa para que me entren ganas de hacerlo. Y yo le pregunto, vamos a ver, ¿hemos crecido o seguimos siendo niños? ¿Hemos madurado o seguimos siendo personas descontroladas, inmaduras emocionalmente y desequilibradas? A mí me chirría los oídos cuando oigo a un adulto decir eso. Digo, no me encaja. Basta que me prohíban algo para que me entren ganas de hacerlo. Bueno, alguno dirá, bueno, es una cuestión psicológica, es un mecanismo del ser humano. Muy bien, está muy justificado, muy bien argumentado, muy profesionalmente explicado. Pero ¿sabes qué te digo? Y me dirijo ahora especialmente a los creyentes. Tú y yo no podemos decir eso, porque Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado poder para vencer el mal. Y si confío en Dios, cuando hay un camino cerrado, ¿sabes lo que me digo yo a mí mismo? Pues menos mal que Dios lo ha cerrado, nada bueno traerá. Me voy para otro lado. Cuidado, no me pongo de ejemplo, porque para llegar a esta conclusión he tenido que pasar muchas veces por la puerta prohibida. ¿Veis? Así que tampoco puedo presumir, pero sé que esto es cierto. Este es el asunto. Sé que esto es cierto, así que mucho cuidado, mucho cuidado. Ya no somos necios. Dios nos da sabiduría. No te excuses. Es que yo soy así. Hombre, y yo asá. Yo soy así significa que me tienes que aguantar
con todas las impertinencias que se me ocurra decirte. ¿Para qué voy a hacer un esfuerzo? Este es el mensaje. ¿Para qué voy a hacer un esfuerzo en contentarte, en agradarte? Más bien tú tienes que estar pendiente de mí, que ya sabes que soy así. Tú te fastidias. Y aguántame. ¿Os parece que eso tiene madurez? No tiene madurez como tampoco tiene el otro que os he dicho antes. No la tiene, no nos engañemos. No es posible. La palabra de Dios nos reta, porque una mente reflexiva una mente positiva es una mente reflexiva, dice, y aprovechad cualquier oportunidad, pues corren tiempos malos. Así que no seáis irreflexivos. Al contrario, tratad de descubrir cuál es la voluntad de Dios. No es muy cómodo este mensaje, y alguno ya se ha enfadado conmigo y está atascado en eso de, hombre, pues, bueno, dale vueltas, no importa. Si el mensaje a veces molesta, no será porque yo lo hago molesto, es porque la palabra de Dios es muy contundente y no da lugar a medias tintas. Es que yo soy así, es que basta que me lo prohíban para que me entren más ganas. Nada, pues sigamos siendo niños. ¿Para qué vamos a crecer? ¿Para qué vamos a madurar? ¿Para qué vamos a tener autocontrol? Si el mundo a nuestro alrededor debe soportarnos tal y como la naturaleza nos ha hecho, venga. ¿Para qué crecer? ¿Para qué progresar? ¿Para qué usar las herramientas que Dios nos ha dado? La voluntad, el afán de superarse. ¿Para qué? Una mente libre de impurezas es una mente en alerta con las costumbres que desgastan las defensas de nuestra mente. Versículo 18. Y no os emborrachéis, pues el vino conduce al libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Y si apuramos un poco en el lenguaje y que no sea solo literal, ¿cuántas cosas hay que emborrachan nuestra mente? Pues todos estos conceptos que te estoy mencionando, querido amigo y amiga. Todas estas excusas que nos damos como si fueran suficientes para decir yo vivo mi vida como me da la gana, que tienes todo el derecho, yo también lo tengo, solo faltaría, pero sin importarme lo que sufran los demás por mis narices. No puede ser. No nos emborrachemos de ideas que dejan embotada nuestra conciencia. Esto también tiene un lenguaje, veis, un poco más metafórico. El vino, las malas ideas, las ideas erróneas, conducen al libertinaje. Llenaos más bien, nos invita la palabra de Dios, del Espíritu. Una actitud positiva, finalmente, es una actitud de agradecimiento en el que nosotros entramos en un estado mental de paz y de alegría. Dice, y recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad para el Señor desde lo hondo del corazón, dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si solo de escuchar algunas de las letras que circulan en eso que llaman música o canciones, no diré estilos, para que nadie cierre el oído, fijaos en las letras de muchas de las canciones que circulan por ahí. ¿De qué hablan? Tú me pusiste los cuernos, te los puse yo, hazme esto, que yo te hago aquello. Luego hablan del calentamiento global. Escuchando ese tipo de música yo entiendo lo que es el calentamiento global. Y aquí hablo en metáfora, pero también es muy literal. ¿Qué clase de literatura llena mi mente? ¿Qué clase de música? ¿Qué clase...? ¿Sabes? La mente se desarrolla en positivo o en negativo según de lo que la alimentas. Ahora yo tengo una mente que podría crecer y la alimento, pues imagínate, es como un coche que funcionara con diésel y le pongo gasolina sin plomo. ¿Alguna vez habéis visto un coche que pues yo de joven trabajé en una gasolinera donde un señor se puso gasolina porque le dio la gana a él solo, porque bueno, él se bastaba, sabía usar una manguera, y iba con mucha prisa. Yo era el que trabajaba allí y me ofrecía ayudarle, pero él iba con tanta prisa que me mandó a paseo, de manera desagradable. Y bueno, me dejó allí, pues atiendo a otro cliente. Se equivocó de manguera el señor, porque era hace muchos años, entonces no es como ahora que vas a pagar, luego te dan el combustible. Allí primero llegabas, te ponías el combustible y vas a pagar. Se equivocó. Cuando encendió el coche, los ruidos que hacía ese coche, las explosiones que hacía ese coche, el humo negro que sacaba ese coche. Bueno, quiero confesar que
Cuando yo vi aquello pensé, te está bien empleado por tonto y desagradable. Ay, ¿de qué llenamos nuestra mente? Que está hecha, nuestra mente está diseñada para recibir cosas buenas y crecer. Pero cuando la llenamos de la gasolina que no toca, pues luego hay personas a nuestro alrededor que funcionan echando humo, haciendo una combustión malísima y haciendo daño por donde pasan. La fuente de las acciones. Hemos mencionado antes a Santiago, volvemos a él porque es una epístola de un hombre muy práctico y vamos al capítulo 1, entre los versículos que van del 12 al 18. No tienen desperdicio. Vamos a leerlo, dice, dichoso quien resiste la prueba, pues una vez acrisolado recibirá como corona la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. ¿Vale la pena el esfuerzo? Claro, vale la pena ir contra natura, porque dices, bueno, lo que me pide el cuerpo es hacerlo mal, lo que me pide el cuerpo es ser egoísta, lo que me pide la mente es hacer daño cuando me dan a mí. ¿Pero vale la pena resistirlo? Claro que vale la pena, porque crecemos como personas, crecemos como seres humanos, crecemos como hijos de Dios, y hay prometido una corona, una eternidad. Nadie acosado por la tentación tiene derecho a decir, es Dios quien me pone en trance de caer. Dice Santiago, Dios está fuera del alcance del mal y Él tampoco instiga a nadie al mal. Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada que lo arrastra y lo seduce. Semejante pasión concibe y da a luz al pecado. ¿Ves? Estamos hablando como si fuera un embarazo. Tiene un proceso. Hay una semilla mala que entra en mi cabeza. Y en lugar de desterrarla, yo le doy alimento, le doy alimento, le doy alimento. Y al final acaba envenenándome. Y ese pensamiento negativo acaba siendo una acción. ¿Ves? Por eso la importancia del pensamiento positivo. Semejante pasión concibe y da luz al pecado. Y este, una vez cometido, origina la muerte. Hermanos míos, queridos, no os engañéis. Todo beneficio y todo don perfecto bajan de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay cambios ni periodos de sombra. Él, por su libre voluntad, nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que seamos como primeros frutos entre sus criaturas. No me digáis que no es un texto precioso. Vamos a recordar 3 fuentes de conflictos, basándonos en este texto. Muchos problemas que tenemos los causamos nosotros. Sí, muchos. Nosotros mismos. Lo que pasa es que somos muy generosos y siempre pensamos que ha sido otro el que nos ha liado. En fin, no voy a hacer más comentario para no ser demasiado hiriente, pero se me ocurren muchas cosas para decir. Están los ajenos. Muchos problemas también los tenemos porque hay personas a nuestro alrededor que nos complican la vida y nos lo hacen muy difícil. Y en esos ajenos hay varias clases. Los otros, ¿no? Los que tenemos alrededor, los que podemos ver, los más inmediatos. Traigo a colación la relación entre Adán y Eva y cómo Eva se transforma en tentadora de Adán. En lugar de ser pues, la compañera ideal que había sido hasta ese momento, pues hay un punto en el que ella comete el error y instiga a su compañero a hacerlo mal. Hubiera sido igual al revés, es simplemente el ejemplo. Pero también tenemos, dice la Biblia, las fuerzas del mal. Sí que yo tengo varias fuentes de conflictos. Los propios, los que mi propia mente, mi propio egoísmo genera, los que tengo alrededor y los que generan las fuerzas del mal, los que no queremos nombrar, pero están a nuestro alrededor y procuran llevarnos a la ruina. Y al final, cuando eso ocurre, nuestra mente se confunde. Cuando nosotros sabemos lo que debemos hacer y hacemos lo que no debemos, nuestra mente se confunde y sufrimos, entramos en lo que conocen los expertos como disonancia cognitiva. Cuando una persona sabe lo que debe hacer y tiene unos principios que mueven su vida y comete un error y hace algo que va en contra de su propia creencia, ¿sabéis cuál es la reacción? Bueno, hay sufrimiento, por supuesto, sufrimiento. Pero al final es muy probable que esa persona empiece a autoexculparse, a buscar culpabilidades proyectadas en los demás y a no asumir su responsabilidad. Esta puede ser la consecuencia de la disonancia cognitiva, culpar a los demás de mis errores. Entonces, cuando estamos tratando de arreglar problemas,
No vayamos con la acusación por delante, como decíamos en el tema anterior. Vayamos con el reconocimiento de lo que la otra persona vale, significa para nosotros, de las cosas buenas que reconocemos en esa persona y añadamos también nuestro propio error en primer lugar. En nuestra mente, cuando no hacemos lo que sabemos que debemos hacer, hay confusión. Se crea un sufrimiento innecesario. Nos desorientamos y la palabra de Dios propone que nos reorientemos. Renovaos, dice la Biblia. Renovad vuestro entendimiento. Limpiad vuestras ideas. Esta situación nos lleva muchas veces a que quizá en ese momento no, pero después cuando analizamos la situación con un poco más de criterio y de lejanía en el tiempo, nos damos cuenta de lo incapaces que hemos sido para reconocer el problema. Y esto es algo a lo que nos lleva la Biblia. La Biblia me dice, Carlos, tú estás necesitado de Dios, tienes debilidades, tienes defectos, eres pecador, por naturaleza. Procura la fuente de inspiración, procura hablar conmigo, yo te orientaré, yo te pondré en un nuevo camino. Y al final, porque es que si no, al final lo que ocurre es que nosotros montamos en nuestra mente una realidad paralela. Como estamos en permanente conflicto con nuestros ideales, estamos haciendo lo que no tenemos que hacer, al final, como digo, proyectamos hacia los demás muchas veces las culpas y tratamos de ver una realidad que no es porque no vemos el mal tal como es. Ya no lo vemos tan malo. Ya empezamos a verlo de otra manera. Crea una realidad paralela a lo que debería ser una claridad y una línea divisoria entre el bien y el mal que pudiéramos distinguir. Es cuando se produce una confusión terrible. Así que, gracias. Vamos a pasar esta diapositiva porque he apagado la presentación. Muy bien. ¿Cómo redirigir nuestros pensamientos? Mirad este texto, qué bonito es. Que el Señor, pues, encamine vuestros corazones para que améis a Dios y esperéis a Cristo sin desfallecer. Tenemos el recurso. Impresionante. Y os invito a los que quizá no compartís la fe tal como yo la puedo estar expresando, que hagáis la prueba, haced la prueba. Pedid a Dios. Encaminad vuestros corazones hacia Él, pedidle ayuda, Él no falla, no nos abandona. Primera de Pedro, en cuanto a vosotros, jóvenes, aquí está hablando Pedro a los jóvenes, pero el texto valdría para todos, veréis. Respetad a vuestros mayores, porque hasta los mayores tienen mayores. ¿Vale? Estamos hablando de los jóvenes, hablamos de los papás, pero los papás también tienen unos abuelos. Si los papás no respetan a los abuelos, los jóvenes no respetan a los papás. Esto es toda una cadena. Así que este texto nos vale para todos. Que la sencillez presida vuestras mutuas relaciones, pues Dios hace frente a los orgullosos y concede en cambio su favor a los humildes. Hay promesas de Dios que Dios hará llegar a nuestra vida si hacemos lo que Él nos propone. Así que someteos al poder de Dios para que Él os encumbre en el momento oportuno. No tengamos mucha prisa en vindicar nuestro nombre cuando tenemos un problema. Es que me han tratado de mentiroso, es que me han dicho que soy un tal, es que me han dicho que soy un cual. Cuanta más prisa tengas en ponerte donde tú crees que debes estar, más en riesgo te pones o nos ponemos de estar más abajo todavía. Dios es quien tiene el poder de resarcir y de hacer justicia. Por eso la palabra de Dios advierte, mía es la venganza, dice Jehová. No toméis la venganza por vosotros mismos, porque sobre todo en problemas, cuando las relaciones tienen problemas, debemos usar las herramientas que Dios nos propone y dejar que la justicia venga de parte de Dios. Confiadle todas vuestras, ya que Él se preocupa de vosotros. Este es un mensaje muy bonito de la Biblia. Dios no nos olvida, Dios está pendiente de nosotros, Dios está a nuestro lado. Así que lo primero que podemos hacer es reconocer el problema, según lo que hemos visto en este texto, reconocer el problema, ser humildes ante los demás, ante Dios, pedir ayuda. ¿Cuánto nos cuesta pedir ayuda? Y el orgullo está por ahí, ¿eh? A veces es difícil. Hombre, a mí yo es que paso vergüenza. ¿Por qué pasas vergüenza? Porque hiere tu orgullo. Pedir ayuda significa que estás como poniéndote en una posición donde otro está en una ventaja respecto a ti. A nadie le gusta esto. Si estás pasando hambre, pedir ayuda te hace pasar vergüenza. Dices, ¿por qué?
porque nuestro orgullo nos dice que no deberíamos hacerlo, que estás como siendo un mendigo, como si ser mendigo fuera un pecado. Y tampoco lo es. O sea, que la situación de mendicidad es extrema, pero entre tanto hay situaciones en medio donde hay muchas familias pasando necesidad. Sí que depende de grados, pero no es malo eso, es una desgracia que te puede ocurrir, y más en este tiempo, donde hoy tienes trabajo y pagas facturas. Mañana te quedas sin trabajo y estás en una situación precaria. Así que pedir ayuda, estar abierto a la comunicación divina. Si yo no acudo a Dios para decirle que me dé claridad de ideas. ¿Veis cuántos textos bonitos hemos leído durante estos 2 temas? Son impresionantes, son certeros, son duros también, pero nos dan herramientas precisas y Dios nos habla a través de la reflexión. Dios nos dice, yo puedo ayudarte a tener una mente limpia y a tratar de que puedas rehacer muchas de las cosas que en tu vida te hacen daño. Hay un experto, un psiquiatra que es muy conocido, ha escrito numerosos libros muy hermosos, sobre todo estudiando la inteligencia y la espiritualidad de Cristo, desde el punto de vista psiquiatra, de la psiquiatría, que dice que nosotros ante los problemas, ante nuestros pensamientos a veces y emociones, debemos dudar de ellas, es decir, ¿es verdad esta situación, esta emoción que tengo, este pensamiento? ¿Es verídica? ¿Viene dada por una situación concreta? Yo normalmente pienso así, ¿verdad que no? ¿Sabes? Criticarla. Este pensamiento me perjudica, claramente tengo que desterrarlo. Dudo de mí mismo, no dudo de los demás, ¿ves? Es un ejercicio personal. Dudo de mí mismo, vamos a ver, ¿estoy siendo suficientemente honesto? ¿Estoy haciendo las cosas de verdad por el motivo que toca? ¿Estoy de verdad queriendo arreglar la situación o solo queriendo ponerme en primer lugar? ¿Estoy pensando también en lo otro? Dudar, criticar, determinar. Finalmente, la parte final del proceso es, vale, ya lo tengo claro, ahora tengo que tomar una decisión. Y es así como él propone reeditar las ventanas enfermas. Dice que muchas veces nosotros, la memoria juega estas malas pasadas. Tenemos reacciones viscerales que no sabemos explicar porque vienen de situaciones que hemos vivido en el pasado que son desagradables y cuando ocurre una situación parecida en el presente nos viene enseguida ese caudal de emociones y de malestar que no sabemos controlar pero que hacen que actuemos de una manera concreta. No son fáciles de encontrar los orígenes de esas ventanas enfermas, pero podemos reeditarlas, es decir, la palabra de Dios nos da herramientas para empezar a solucionar las cosas de manera distinta, de manera sorprendente, de la manera que va a contracorriente, porque lo normal es dejarse llevar, lo normal es gritar, lo normal es insultarse, lo normal es agredir, lo normal es buscar siempre la culpa en el otro. Así que no olvidemos que Dios, venimos diciendo, nos ha dado una voluntad para tomar buenas decisiones. Vamos a Filipenses, capítulo 2 y versículo 13. Filipenses 2:13, donde yo leo, es Dios mismo quien realiza en vosotros el querer y el hacer más allá de vuestra buena disposición. Porque Pablo en otro sitio dice, yo cuántas veces intento hacer las cosas bien y las hago mal, porque hay una ley dentro de mí, una tendencia al pecado, ¿verdad? Un mal presente en mí. Dios puede realizar el milagro. Querida hermana y hermano que me escuchas, querido amigo, muchas veces te habrás sentido impotente para cambiar cosas, para progresar. Y es que la palabra de Dios nos dice que tú y yo no podemos solos, no podemos, pero Dios puede hacerlo. Es Dios mismo quien realiza en vosotros el querer y el hacer más allá de vuestra buena disposición. Me gusta mucho esta traducción. Muy bien, esta cita de Ellen White, que es una escritora que sabéis que entre nosotros es muy reconocida, una persona que escribió muchísimo en vida, creo que ostenta el récord de la escritora más prolija en la escritura en vida. Tiene esta cita que dice, la interacción entre Dios y el alma es el latido de la verdadera experiencia cristiana. Diariamente, hora a hora y en todo momento Dios está dirigiendo, Dios nos inviste con poder, Dios está inspirándonos a vivir una vida escondida con Cristo en Dios. Que Dios pueda ser el todo en todos.
queridos amigos, queridos hermanos, adelante, no nos detengamos, que ningún pensamiento negativo nos limite. Ese es el poder del pensamiento negativo. Autolimitación, no, yo no puedo, es imposible, yo soy así, yo no puedo cambiar. No, claro, tú solo no puedes. Dios te ofrece el poder que tú no tienes, que yo no tengo. Pero gracias a Dios podemos progresar, podemos cambiar, podemos rectificar cuando nos equivocamos y podemos llevar una relación diferente con los que nos rodean. Espero que estos dos temas hayan ayudado y dado herramientas y hayan dado poder o hayan movido algo ahí dentro, ¿no? Que nos ayude, nos motive a hacer frente con valor, sin tapujos, llamar las cosas por su nombre, pero tratarnos bien, arreglar los problemas con asertividad, siempre con respeto. Vamos a orar para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Querido Señor, una vez más, gracias. Gracias por este pensamiento positivo que tú propones para nosotros. Gracias porque tú tienes el poder de hacerlo realidad. Gracias, Señor, porque tú nos llevas cuando estudiamos tu palabra a la situación de reconocer lo que somos, cómo somos realmente. Gracias, Señor, porque ante ti no tenemos que disimular, no podemos, por otro lado. Somos lo que somos, con nuestras limitaciones. Venimos a ti. Y te damos gracias, Señor, alabamos tu nombre porque tú nos aceptas, tú nos acoges. Y a partir de ahí podemos progresar. Ayúdanos también a aceptarnos unos a otros. Aceptarnos no quiere decir que estemos de acuerdo con la forma de ser que tenemos en la actualidad. Es el hecho de acogernos con amor unos a otros y darnos el poder para continuar. Porque nunca me he sentido, Señor, mejor que cuando, después de haber hecho algo mal, alguien me da una oportunidad sin yo merecerla. Ese acto de amor, ese acto de cariño me da la fuerza para esforzarme. Que podamos ser así unos con otros, Señor. Que podamos tratarnos como tú nos trataste cuando estuviste entre nosotros. Que tú seas siempre nuestra guía, nuestra referencia. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Que paséis unas felices horas de sábado.